Muy buenas noches a todos los que estamos el día de hoy acá. Quiero agradecer a los pastores que me estuvieron apoyando mucho. Gracias a ellos he aprendido muchas cosas. Y creo que uno de los pensamientos más radicales que renovaron mi mente y transformaron mi vida fue el poder estar en esa presencia de Dios, estar en la presencia divina del Señor. Hace apenas unos años, aproximadamente 3 años, que soy alguien en busca de Dios, en busca de esa presencia. Yo creo que cuando nosotros estamos bajo esa presencia de Dios siempre va a haber tropiezos, siempre habrán pruebas. Cuando uno empieza a caminar con Dios, es como un niño pequeño junto a su padre. Cuando un niño pequeño camina junto a su padre, más de alguna vez se va a caer. Pero si nosotros seguimos bajo esa presencia del Señor, nos vamos a levantar varias veces. Aunque pienso que aún hay muchas cosas que desentrañar acerca del cristianismo. Cuando me refiero a desentrañar eso, son realidades del cristianismo. Las realidades son que el cristianismo muchos lo utilizan a veces como una forma de negocio, como una forma de ser superior a los demás, cuando eso no debería de ser así. El cristianismo se refiere a que cuando nosotros aprendemos algo, se lo impartimos a alguien más para evangelizar a los demás. Aún recuerdo una prédica de un pastor que decía que la iglesia es como un hospital. A un hospital no va a llegar gente con buena salud, sino de que a un hospital llega gente que está enferma. Y la iglesia es como ese hospital. Pero ¿quiénes llevan a esos enfermos? Es la gente que está con buena salud, quizá no con la mejor salud, pero está ahí. Con ustedes quiero compartir un poco de lo que ha sido mi caminar junto a la majestad de Dios. Caminar junto a Dios ha sido algo bueno, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, pero han habido varios obstáculos. Yo creo que cuando nosotros empezamos a estar bajo el llamado de Dios, siempre va a haber más de alguna persona que nos va a criticar. Créanme que a mí me dolió mucho cuando me pasó a mí, porque fueron hasta familiares quienes me lo dijeron. Cuando nosotros somos conmovidos por la presencia de Dios, es algo maravilloso. La presencia de Dios es algo muy importante. Y creo que en la Biblia hay demasiados apóstoles, reyes y profetas quienes estuvieron bajo la presencia de Dios y viviendo en la presencia de Dios. Pero hoy quiero hablarles de uno en especial que me llamó mucho la atención, y ese es Jacobo. Jacob es conocido por ser el patriarca del pueblo de Israel. Un patriarca es alguien que es un líder de un pueblo, que es un gobernante, así como en los tiempos modernos que sería un presidente.
así como lo fueron Cam, quien es el fundador de los cananeos, Sem, quien fue de los semitas, y Edom de los edomitas, etc. El caso de los israelitas es de un origen divino, de un origen celestial. ¿Por qué les digo origen divino y celestial? Los israelitas son conocidos por ser el primogénito de Dios y son conocidos porque ellos tienen un gran respeto hacia Dios. Y se indica que los hijos de Isaac, quienes fueron Jacob y Esaú, Isaac tuvo gemelos, quienes fueron Jacob y Esaú. Pero Jacob y Esaú discutían mucho acerca de la primogenitura. En esos tiempos la primogenitura era algo que se valoraba mucho. Se decía que quien era el primogénito recibía bendiciones y cuando creciera recibía las bendiciones de Dios. Pero Isaac favorecía mucho a Esaú y Rebeca favorecía a Jacob. Entonces, cuando Isaac estaba casi de su muerte y casi ciego, mandó a llamar a sus dos hijos para dejarlos bendecidos. Pero Rebeca, quien fue muy astuta, al escuchar esas palabras, llama a Jacob. Acompáñenme al libro de Génesis 27:35. Después de que Isaac bendijera con la primogenitura a Jacob, después de que llega Esaú, Isaac le responde: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Jacob no solo es conocido por ser el patriarca del pueblo de Israel, sino que es conocido porque fue muy astuto a la hora de robarse la primogenitura de su hermano Esaú. Después de eso, se temía mucho que a tal punto pensaron de que Esaú podría matar a su hermano Jacob. Entonces Jacob es enviado con su tío, quien se llama Labán. Ahí conoce a su gran amor Raquel. Y Jacob se enamora mucho de Raquel, que estuvo dispuesto a trabajar 7 años para que se le entregara como mujer a Raquel. Pero vino Labán, después de esos 7 años, no le entrega a Raquel. En cambio, le entrega como esposa a Lía. Con Lía, Jacob tiene 4 hijos. Tiene 4 hijos, pero era muy grande el amor que tenía Jacob hacia Raquel, que estuvo dispuesto a trabajar otros 7 años para tomar la mano de Raquel. Con el tiempo, Jacob se vuelve una persona poseedora de grandes bienes. Tras 20 años de exilio, tras 20 años que Jacob estuvo fuera de su pueblo, que es Canaán, regresa y teme que haya un gran enfrentamiento con su hermano Esaú, quien nunca había salido del pueblo. Entonces Jacob llega a la tierra de Canaán y se encuentra a unos mensajeros. Acompáñenme al libro de Génesis 32. Génesis 32, 1, el 3 y el 4. Y Jacob se fue de su camino y salieron en el encuentro ángeles de Dios y aparecieron mensajeros. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y mandándoles diciendo: así diréis
a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y he tenido hasta ahora. Jacob le dice a Esaú de que él había regresado al pueblo para que estuvieran juntos como hermanos. Jacob, a la hora que regresa, él quería disculparse con su hermano. Entonces los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres más. O sea, ya se imaginan cómo estuvo ahí el pobre Jacob. Y yo creo que muchos a veces somos como Jacob, que cuando vemos el problema mucho más cerca, oramos a Dios y no le oramos cuando estamos con bien. Entonces Jacob tuvo un gran temor y se angustió. Y Jacob, cuando escuchó eso, Jacob ora a Dios para que lo libere de la mano de Esaú. Con la esperanza de enmendarse, Jacob envía lujosos obsequios. Jacob envía, yo me imagino, joyas, dinero. Les voy a poner un ejemplo. Cuando un novio se pelea con la novia, al día siguiente, ¿qué es lo primero que hace? Quizás se va con flores, chocolates a disculparse. Y es lo mismo que hizo Jacob con su hermano, pero en cambio él le mandó lujos. Y más tarde Jacob cruza un río llamado Jaboc, que significa río torcido. Ahí despliega su tienda para pasar la noche. Y la Biblia nos dice de que Jacob, como almohadas, usó piedras. Después de eso se encuentra cara a cara con un ángel, quienes muchos dicen que es Dios. Cuando Jacob se encuentra con Dios, él le ruega para que le deje la bendición. Yo creo que deberíamos tomar ese ejemplo y seguirlo. Yo miro en las alabanzas donde nosotros tendríamos que ser como Jacob, no dejar ir esa presencia de Dios, sino que tomarlo con nosotros, así como lo hizo Jacob. Jacob no dejó que el ángel se fuera, sino de que Jacob le dijo de que él iba a estar ahí hasta que le dieran la bendición. Acompáñame al libro de Génesis 32, 28, 30. Y entonces el ángel le respondió, y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo claramente: ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo ahí. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Penuel. Penuel significa en hebreo rostro de Dios. Y de Jacob es alguien muy importante, porque yo me acuerdo todavía en Academia del Reino que estudiamos la separación de las 12 tribus, quienes fueron Israel y Judá. Y lo que veíamos nosotros es de que desde el principio Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Porque ¿qué hubiera pasado si Esaú mataba a Jacob? Si Esaú mataba a Jacob, no hubiera nacido la tribu de Judá. Porque Jacob fue el abuelo de Efraín y Manasés. Y Efraín y Manasés fueron quienes construyeron esas tribus, por decirlo así,
porque ya después del reinado del rey Salomón, cuando discutieron los dos hermanos, cuando al uno le dijeron, bueno, hijos de Efraín a sus tiendas y hijos de David a sus tiendas. ¿Qué hubiera pasado si Esaú mataba a Jacob? No hubiera nacido Efraín, no hubiera nacido Manasés, no hubiera nacido José, quien fue alguien muy importante. Yo creo que para vivir en esa presencia de Dios, lo que deberíamos de hacer es hacer caso a cada llamado que Dios nos da. Y eso ha sido todo. Gracias. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar. Es una